En una época de guerras constantes y opresión implacable, emerge una figura inesperada que cambiará el curso de la historia. No es un rey ni un general, sino una mujer común cuyo acto de valentía desafiará todas las expectativas. Esta es la historia de Jael, una heroína cuya astucia y coraje marcaron un antes y un después para el pueblo de Israel. Prepárate para adentrarte en un relato lleno de intriga, peligro y un acto decisivo que dejará una marca indeleble en tu memoria. La historia de Jael se sitúa en una época oscura para Israel, narrada en el libro de Jueces, capítulo 4. Israel está sometido bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, y su temido general, Sísara, durante 20 largos años. El ejército de Sísara, con 900 carros de hierro, representa un poder casi invencible, sembrando el terror en los corazones de los israelitas. El pueblo de Israel, agotado y desesperado por años de opresión, clama a Dios por liberación. Es en este contexto de desesperación y sufrimiento que surge una de las historias más impactantes de valentía y fe en la Biblia. En medio de esta opresión, Dios levanta a Débora, una profetisa y jueza de Israel. Débora es conocida por su sabiduría y liderazgo, y es a ella a quien Dios le revela el plan para liberar a Israel. Sentada bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, ella juzga al pueblo de Israel y les transmite la voluntad de Dios. Débora convoca a Barak, un comandante valiente, y le ordena reunir un ejército para enfrentarse a Sísara en el monte Tabor. Barak, aunque dispuesto, solo acepta ir si Débora lo acompaña, a lo que ella accede, advirtiéndole que la gloria de la victoria no será suya, sino de una mujer. El enfrentamiento tiene lugar en el valle de Jezreel. Barak, con 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, desciende del monte Tabor y ataca a las fuerzas de Sísara. En un giro providencial, una tormenta inesperada inunda el campo de batalla, atascando los carros de hierro de Sísara y desmoralizando a su ejército. La lluvia torrencial convierte el suelo en un lodazal, haciendo que los carros, normalmente una ventaja formidable en la guerra, se vuelvan inútiles. Los israelitas, fortalecidos por esta intervención divina, derrotan a los cananeos. Sísara, al ver la derrota inminente, huye a pie, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Agotado y desesperado, Sísara llega a la tienda de Jael, esposa de Heber el ceneo. Los ceneos, descendientes de Jetro, suegro de Moisés, mantenían una alianza de neutralidad con Jabín, lo que hacía de la tienda de Jael un refugio aparentemente seguro. Jael lo recibe con hospitalidad, ofreciéndole un lugar para descansar y leche para beber en lugar de agua, un gesto que aumenta su confianza y lo adormece. La leche tibia y la sensación de seguridad hacen que Sísara caiga en un sueño profundo. Jael, mientras tanto, mantiene la calma y espera el momento oportuno. Cuando Sísara se duerme profundamente, Jael toma una decisión que cambiará el destino de Israel. Con determinación, agarra una estaca de la tienda y un martillo. Se acerca sigilosamente al general dormido y con un golpe certero, clava la estaca en su sien, atravesando su cabeza y matándolo instantáneamente. Este acto de valentía no solo cumple la profecía de Débora, sino que también asegura la liberación de Israel del yugo cananeo. Jael, una mujer que no estaba en el campo de batalla, demuestra un coraje extraordinario y una decisión implacable, actuando como el instrumento de la justicia divina. Si hasta aquí te gustó el contenido, dale me gusta y comparte, para que el mensaje llegue a más personas. Poco después, Barak llega a la tienda de Jael en busca de Sísara. Ella sale a recibirlo y le dice: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Barak entra y ve a Sísara muerto, con la estaca aún incrustada en su sien. La victoria de Israel está completa, y así, la gloria de la victoria pertenece a una mujer.
tal como Débora había predicho. Este acto finaliza la liberación de Israel de la opresión de Jabín, y la historia de Jael se convierte en un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su voluntad. La historia de Jael es una poderosa lección de valentía y fe. Su acto demuestra que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, sin importar su género o posición. Jael, una mujer común, se convierte en la salvadora de su pueblo gracias a su coraje y decisión. Su historia es un recordatorio del poder de la intervención divina y de cómo las acciones de una sola persona pueden cambiar el curso de la historia. Jael no era una guerrera ni una figura militar, pero su acción decisiva demuestra que el verdadero valor y la fe pueden encontrarse en los lugares más inesperados. La acción de Jael es significativa por varias razones. Primero, destaca el papel de las mujeres en la narrativa bíblica, mostrando que ellas también son capaces de realizar actos heroicos y decisivos. Segundo, su historia subraya la soberanía de Dios y cómo Él puede intervenir en los asuntos humanos a través de los medios más inesperados. Jael, con su estaca y martillo, se convierte en un instrumento de la justicia divina, liberando a Israel de su opresor. Tercero, la historia de Jael es un testimonio de la valentía y la decisión, demostrando que incluso en tiempos de gran adversidad, una sola persona puede marcar una diferencia monumental. El legado de Jael es recordado en el Cántico de Débora, en Jueces 5, donde se le celebra como una bendita entre las mujeres. Este canto poético resalta la valentía de Jael y la importancia de su acción en la liberación de Israel. La historia de Jael ha sido una fuente de inspiración a lo largo de los siglos, recordando a los creyentes que la valentía y la fe pueden surgir en cualquier momento y lugar. Su legado perdura como un símbolo de la fuerza y el poder de la fe y la determinación. La narrativa de Jael no solo es un testimonio de valentía y astucia, sino también un reflejo del cumplimiento de la voluntad divina. En un tiempo de conflicto y desesperación, Jael se levantó como una heroína inesperada, demostrando que el valor y la acción decisiva pueden surgir de los lugares más insospechados. Su historia sigue siendo una inspiración y un recordatorio de que en momentos de crisis, el coraje puede cambiar el destino de naciones enteras. Jael permanece como un símbolo eterno de la fuerza y el poder de la fe y la determinación, recordándonos que Dios puede utilizar a cualquier persona, en cualquier circunstancia, para llevar a cabo sus propósitos divinos. En conclusión, la historia de Jael es una narrativa rica en lecciones espirituales y morales. Nos muestra que la verdadera valentía no siempre se encuentra en el campo de batalla, sino a menudo en los lugares más humildes y cotidianos. Jael, con su coraje y decisión, nos enseña que Dios puede obrar a través de cualquier persona, independientemente de su posición o género. Su historia es un testimonio del poder de la intervención divina y un recordatorio de que el coraje y la fe pueden surgir en los momentos más inesperados y cambiar el curso de la historia. La historia de Jael sigue siendo una fuente de inspiración y fe, recordándonos que, con Dios, todo es posible. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y quédate con Dios.